Queridos hermanos, les quiero dar la bienvenida a nuestro estudio de media semana. Vamos a continuar a través de nuestro estudio de Nehemías. Y esta noche es muy especial porque vamos a estudiar Nehemías capítulo 7 y capítulo 8 juntos. Y nosotros sabemos que lo que habíamos estudiado la última vez en Nehemías capítulo 6, especialmente en el versículo 15, que el muro se había construido. Después de tanta oración, de tanto tiempo de planeación, después de 52 días de trabajo duro, de oposición, de ataques del enemigo, de liderazgo, se ha terminado el muro. Pero Nehemías aún no ha acabado la obra que Dios lo había enviado a Jerusalén a hacer. Porque la verdadera restauración no eran los muros físicos, sino el pueblo. La restauración espiritual era más importante que la restauración física. Y de eso vamos a hablar esta noche. Ahora, en el 7º capítulo de Nehemías es muy largo, porque habla sobre una lista de genealogía muy larga de todos los que vinieron a Jerusalén. Esta es la misma lista que se encuentra en Esdras capítulo 2. Vemos aquí en Nehemías capítulo 7 una transición de la reconstrucción del muro a la reconstrucción de la comunidad, de la fuerza exterior a la identidad interior. Y qué importante es saber quiénes somos nosotros. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en la palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has apartado, Señor, donde podemos escuchar de tu palabra. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para entender la palabra, para aplicar la palabra, para obedecer la palabra. Te amamos, Señor, y te alabamos y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, brevemente vamos a estudiar el 7º capítulo y empezamos de una vez capítulo 8, que es un capítulo increíble. Pero en este 7º capítulo vamos a cubrir 3 puntos brevemente. Levantando líderes fieles, primer punto. Restaurando la identidad a través de los registros. Y número 3, restableciendo la adoración por medio de la generosidad. Y vamos a ver en nuestro primer punto, levantando líderes fieles. Mira lo que dice en el primer versículo de capítulo 7. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani, ¿se acuerdan de Hanani del primer capítulo? Y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Los puso en esa posición. ¿Pero por qué? ¿Porque eran sus hermanos, eran familiares? No, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Versículo 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente esperando ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Algo muy importante de ver en esta primera sección, cuando hablamos de líderes fieles y hablamos de hombres y mujeres con integridad. Mira lo que dice. El muro ya estaba listo, pero la ciudad aún estaba vulnerable, aún podían venir ataques. Pero Nehemías no eligió líderes con habilidades, no escogió a líderes con títulos o con grandes experiencias, sino hombres que temían a Dios. Que temían a Dios. Qué importante es eso, de no poner nuestros ojos en las calificaciones
sino en los frutos que dan la vida de una persona. Ahí es donde están nuestras calificaciones, están en los frutos que produce nuestra vida. Pero aquí Nehemías da instrucciones muy claras para vigilar las puertas con cuidado. Y eso es muy importante porque aún vemos la sabiduría de Nehemías en poner a estos guardias enfrente de sus casas. Como les dije antes en otro capítulo, un guardia va a cuidar lo que es importante para él. Y esos guardias iban a cuidar a sus familias. Pero algo interesante también es que vemos que no deberían abrir la puerta en la noche, no deberían dejar las murallas sin guardias. Y qué importante es eso para nuestra vida también, de siempre mantener la vigilancia, siempre mantener el cuidado. Aunque podamos decir, ya se terminó la obra, llegamos, genial, siempre hay que tener mucho cuidado. Y me recuerda algo que mi mamá siempre me decía de niño. Yo siempre quería salir en la noche. Y mi mamá me decía siempre, en la noche nada bueno hay en la calle. Nada bueno hay en la calle en la noche. Y de la misma manera Nehemías le está diciendo al pueblo, no abran las puertas sino hasta que caliente el sol, hasta que esté bien de día y podemos ver qué hay. Pero nosotros podemos ver algo aún más importante. Vemos que la integridad y el temor de Dios deben ir antes de la administración o el carisma, antes de las calificaciones de una persona. Deben ir la integridad y el temor de Dios. Qué importante es eso. Qué importante es poner guardias en nuestra vida para guardar nuestra integridad, para guardar nuestro carácter y guardar nuestro testimonio delante de las otras personas. Nuestro segundo punto es restaurando la identidad a través de los registros. Y es del versículo 4 al versículo 69. Los animo, hermanos, si quieren leer y estudiar estos nombres y registros, háganle. Yo los voy a saltar, ya los he leído, pero dice él en el versículo 5, dice, encontré el registro de los que habían primero regresado. Nehemías se apoya sobre la lista de Esdras capítulo 2, de los que regresaron del exilio primero, porque la ciudad era grande y había poca gente. La lista incluye familias, sacerdotes, levitas, porteros, siervos del templo. Pero hermanos, esto no es solo un censo, es una afirmación de identidad. Dios te conoce a ti, te conoce por nombre, conoce tu familia, pero también Él conoce tu llamado. Y qué bonito es saber que tú eres conocido por Dios, que tu identidad está en Él, no en tus calificaciones, no en tus experiencias, no en tus errores y en tu pasado. Tu identidad se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Pero algo que debemos entender es que nosotros siempre debemos recordar quiénes somos y de dónde venimos y dónde Dios nos ha puesto. Me encanta lo que dice Chuck Swindoll, donde él dice, esto no era una lista de nombres solamente, era una declaración que dice, pertenecemos aquí y Dios nos ha traído de vuelta a la ciudad. Era una forma de volver legítima la autoridad y el reclamo de este pueblo, de decir, esta es mi casa, yo pertenezco aquí. ¿Por qué? Mire la lista, aquí estoy, aquí está mi nombre, ya está establecido quién yo soy. Y es bonito ver eso. Pero algo que vemos en el tercer punto es restableciendo la adoración por medio de la generosidad. Nehemías capítulo 7, versículo 70, saltamos al 70, dice, y algunos de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Esta fue una gran ofrenda de este hombre. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata
Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. A medida que Nehemías afirma la identidad, fluye la generosidad naturalmente. Los líderes eran los primeros en dar y me encanta eso, que el gobernador y estos líderes y cabezas de familias fueron los que dieron el ejemplo. Y así debe ser. Hombres y mujeres que están en posición de liderazgo deben primero dar ejemplo. Y es algo muy bonito porque vemos en capítulo 7 habla más de un muro. Nehemías capítulo 7 no es solo una lista grande y larga de nombres, es una lección. Después del muro, Dios empieza una obra más profunda. Levanta líderes que le temen, restaura al pueblo recordándoles su llamado y renueva la adoración a través de la generosidad. Algo muy interesante es que este capítulo termina con el pueblo asentado en sus ciudades, como que esperando qué viene, ¿cierto? Listos para la siguiente etapa, listos para la renovación espiritual por medio de la palabra de Dios. Y de eso se habla en el Nehemías capítulo 8, que es el capítulo que vamos a estar estudiando más en detalle esta noche. Nehemías capítulo 8 habla sobre la palabra de Dios haciendo la obra de Dios. Y de eso se trata nuestro estudio esta noche. Ese es el título del estudio, la palabra de Dios haciendo la obra de Dios. Ahora espero que todavía estén conmigo después de este corto resumen de Nehemías capítulo 7, porque este capítulo es increíble de ver lo que Dios nos va a mostrar a través de su palabra. Una de las frases que me encanta de Warren Wiersbe que dice, el avivamiento no comienza con cantos, comienza con la escritura. Hermanos, vemos aquí tres cosas. Primero, el muro ya está terminado, Nehemías capítulo 6. El pueblo ya ha sido contado y reasentado, Nehemías capítulo 7. Pero ahora viene la reconstrucción más importante, la del corazón, por medio de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8 es uno de los libros más poderosos que habla sobre el avivamiento en toda la Biblia. Ese capítulo lo vamos a ver en 4 puntos. El primer punto es, el pueblo se reúne para escuchar la palabra, del versículo 1 al 3. Nuestro segundo punto es, la palabra es explicada con claridad, del 4 al 8. Y nuestro tercer punto es, el pueblo responde con llanto y alegría. Nuestro cuarto punto es, la palabra lleva a la obediencia y a la celebración. Nuestro primer punto es, el pueblo se reúne para escuchar la palabra. Versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdra el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Esto es increíble porque vemos aquí que el pueblo se reúne voluntariamente. No tuvo que haber un anuncio, no tuvo que ir a tocarle a la puerta, hermano, venga, lo invito al culto. Pero vinieron voluntariamente y con unidad. Ellos mismos piden la palabra, ellos mismos vienen y le dicen, Esdra, saque la Biblia, enséñenos de la palabra de Dios, enséñenos de la ley. El lugar también es especial, porque la puerta de las aguas simboliza limpieza y revelación. Y esto es muy especial, porque esto muestra que el pueblo quería escuchar la palabra. El pueblo tenía hambre y sed por las cosas de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Hermanos, el avivamiento comienza cuando hay unidad
iniciativa y hambre por la palabra de Dios. No es un espectáculo fabricado por los hombres, sino la palabra de Dios. Qué increíble ver un pueblo que tiene hambre por las cosas de Dios. Porque hoy en día yo creo que se nos hace muy difícil ir a la iglesia, ¿cierto? Escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia. Uy, Dios mío, ¿quién tiene tiempo para eso? Pero aquí el pueblo se unió juntos y dijeron, queremos escuchar la palabra. Mira lo que hace Esdras. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Hermanos, qué bonito es esto, que Esdras no dijo, ok, listo, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hermanos, solo los hombres, por favor, entren aquí. Las mujeres váyanse para la casa a preparar el almuerzo. O niños, váyanse de aquí, que ustedes no saben nada, no entienden nada, solo están estorbando y molestando. No es así. Trajeron la palabra de Dios delante de todos, de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que la palabra es para todos. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es para todos. Yo sé que de pronto lo has escuchado antes. Los curas les gustaba decir esto mucho antes. Que si tú lees la palabra de Dios te vas a volver loco. Que deja que alguien más lea la palabra de Dios. Tú no te pongas a leer la palabra de Dios porque te va a confundir, te va a poner loco. Eso no es cierto. Hermanos, la palabra de Dios es para todos. Para todos. Versículo 3. Y él leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, en la presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es curioso porque este estudio bíblico duró horas. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo sentarnos ahí el domingo o el miércoles a escuchar un estudio de media hora, de 45 minutos. Nos dormimos, nos aburrimos, sacamos el celular, empezamos a ver. Pero me encanta que ellos dedicaron horas para estar atentos a lo que la ley decía, a lo que la palabra de Dios decía. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 97, 12, donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. ¿Es la palabra de Dios tu meditación diaria? ¿O es un pensamiento de último? ¿A dónde está la palabra de Dios? Las cosas de Dios, ¿cómo tienen importancia en tu vida? Esta gente detuvo todo, se sentó a escuchar la palabra de Dios. Esta gente dedicó horas para estudiar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros ni siquiera podemos dedicar unos minutos. Vivimos tan ocupados, vivimos tan preocupados, tan distraídos, que ni siquiera podemos prestarle atención al Señor y a su palabra por un corto tiempo. Espero que esta noche puedas escuchar la palabra de Dios. Que tengas toda distracción, que apagues el televisor, que tengas toda distracción a un lado y puedas sentar y escuchar la palabra de Dios. Y decir, Señor, yo quiero estar atento a tu palabra. Yo quiero estar atento a lo que tú me quieres hablar a mí. Háblame a mi corazón. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La palabra es explicada con claridad, del versículo 4 al 8. Y mira lo que dice. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha
y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misaías, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Hermanos, es bonito porque aquí vemos algo muy interesante. Vemos el púlpito de madera, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros se nos olvida que el púlpito elevaba la palabra y no al hombre. Este púlpito no era para elevar a Esdras, no era para darle gloria al hombre, para decir, wow, míralo allá arriba, qué santo y qué poderoso es este hombre, no. Era para darle honra y elevar la palabra de Dios, era para traer gloria a Dios. Muchas veces pastores y líderes se les olvida que el púlpito es para traer y dar gloria a Dios, no a uno, no al hombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria le pertenece a Dios. Nunca te olvides de eso, que Dios es celoso con su gloria. Dios es el origen, es el medio y es el fin de todas las cosas. Toda gloria pertenece a Él eternamente. Pero es interesante porque aquí continuamos a ver este estudio y vemos también todos estos hombres que son nombrados aquí al lado de Esdras. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esto muestra respeto y reverencia, que cuando se habla de la palabra de Dios, ponemos atención. No estamos pensando en otras cosas, pero estamos prestando atención. ¿Cuál es tu actitud acerca de la Biblia? ¿La miras con reverencia o con indiferencia? Eso habla mucho de tu estado espiritual, la reverencia y la honra que le damos a la palabra de Dios. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a la tierra. La lectura lleva a la adoración. La palabra lleva a una reacción emocional y física. Pero esta emoción y esta reacción no fue fabricada por el hombre. Fue fabricada y hecha por el Espíritu Santo, obrando en los corazones de las personas por escuchar la palabra de Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración verdadera nace de un corazón expuesto a la palabra de Dios. No es algo pandito, sino algo profundo que viene a través de leer, estudiar, escuchar la palabra de Dios. De ahí viene esta convicción espiritual, porque vimos que ellos fueron humillados y adoraron a Jehová, inclinados en la tierra, arrodillados delante de Dios. Y esta humillación, esta convicción viene a través del Espíritu Santo, de conocer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Qué importante es eso, de ver de que un avivamiento, un movimiento espiritual no es fabricado por la música. Tú no viste a Macías detrás con el teclado, tú no viste a Melquías con las luces bajándole todo, no viste eso. Viste la palabra de Dios siendo predicada y tocando el corazón de cada persona que la escuchaba. Hoy en día, eso es lo que necesitamos. Hoy en día necesitamos iglesias que enseñen la palabra de Dios. ¿Qué importa lo que Chachi diga? Yo digo un poco, ¿no?, de cosas que son, yo digo bobadas, pero yo prefiero dar la palabra de Dios.
Yo prefiero leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios para que la podamos entender, para que Dios ministre a nuestros corazones y traiga convicción y traiga un avivamiento verdadero, una reacción emocional verdadera, no pandita, sino profunda, que traiga humillación, convicción, arrepentimiento, pero más que todo, que traiga salvación, la salvación que Cristo nos ha dado en la cruz, que traiga una relación profunda y personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso es el propósito de la palabra de Dios, de revelar el carácter de Dios, de enseñarnos a caminar con Él. Continuemos en el versículo 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Jonán, Pelaila, hacían entender al pueblo la ley. Todos estos hombres que tenían sus nombres difíciles, claro, eran ayudantes de Esdras y estaban enseñando a la gente. Cuando Esdras leía algo y la gente decía, ¿pero qué significa eso? Estos hombres daban a entender al pueblo la ley, les explicaban la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. Hermanos, la enseñanza no solo fue una lectura, sino una explicación, porque todos deben entender la palabra de Dios. Muy fácilmente tú ves alguna persona que toma un versículo de la Biblia y dice, mira lo que dice la Biblia, dice en este versículo tal cosa y tal cosa. Pero cuando no hay entendimiento, cuando no tienen la experiencia ni el conocimiento de la Escritura, de pronto no toman en cuenta el contexto, de pronto no toman en cuenta a quién fue escrita ese versículo, si fue un versículo poético, profético o hablando históricamente sobre un caso que sucedió en la Biblia. Muchas veces tomamos por fuera de contexto un versículo y, hombre, así es que terminamos con unas doctrinas que son muy extrañas y tristemente así se desvían muchas personas. Mira lo que dice en Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Por falta de conocimiento fue destruido el pueblo. Porque donde no hay conocimiento de Dios, hay confusión, hay pecado y hay fracaso o caídas. Si queremos dar gloria a Dios, necesitamos conocerlo bien y vivir conforme a su palabra. ¿Cómo conoces bien a Dios? ¿Cómo conoces bien la voluntad de Dios para tu vida? Debes de estudiar la palabra de Dios. Debes de pasar tiempo con Él. Pero vemos aquí nuestro tercer punto. El pueblo responde con llanto y con alegría, del versículo 9 al 12. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Hermanos, esta palabra trajo convicción. El pueblo fue tocado profundamente. Y qué bonito es eso. Cuando vemos que la emoción, cuando vemos que la convicción no es algo pandito ni algo que fue fabricado por una persona o por un evento o por algo, sino por la palabra de Dios. Esa convicción es profunda. Y muchas veces tenemos que pasar por eso para poder entrar en un proceso de sanar, para poder entrar en un proceso de restauración. El enfermo tiene que darse cuenta que está enfermo, tiene que darse cuenta que necesita ayuda
Y eso vemos aquí, vemos la convicción que trajo la palabra de Dios. Y vemos ahí el poder de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios puede entrar a la parte más profunda de nuestro ser y hablar a nuestro corazón y traer verdadero cambio, traer convicción, traer restauración. La palabra de Dios puede hacer eso si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a aprender. Versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No nos entristezcamos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si están subrayando en su palabra, subrayen eso, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El llanto dio paso al gozo. El gozo viene del perdón y de la presencia de Dios. De eso viene nuestro gozo, de saber de que somos perdonados y que somos invitados a una relación personal con Dios. Ese es nuestro gozo, de que tenemos restauración con Dios, de que estamos juntos con Él. Eso trae gozo, eso trae paz, de saber de que esos errores, esos pecados, ese pasado quedó atrás. El Señor lo ha perdonado, lo ha olvidado, lo ha borrado. Y ahora tenemos comunión con Dios, paz con Dios. Salmo capítulo 30, versículo 5 dice, el lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá el gozo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, que sabemos que en este mundo vamos a sufrir, en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero nuestra esperanza está en que no vemos las cosas de este mundo, porque este mundo pasa así. Vemos la eternidad que tenemos con Dios, ese gozo y esa paz, ese amor viene a través de estar en la presencia de Dios. Acércate al Señor, acércate a la palabra de Dios, busca más de Él. Estás pasando por tiempos difíciles, busca más de Él. Ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a través de estar en la presencia del Señor. La presencia del Señor no solo se encuentra en un lugar, escuchando una canción, o en un evento, o en un concierto, o en un show. La presencia del Señor está en la palabra de Dios. La presencia del Señor está en tu corazón si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú no estás solo o sola, Él está contigo. La presencia de Dios está cuando tú vienes delante del Señor, con un corazón humillado, diciendo, Señor, habla mi corazón. Señor, límpiame. Señor, ayúdame. Obra en mí, Señor. Ahí está la presencia del Señor y me encanta, porque el gozo del Señor es más que una emoción, es fortaleza en medio del quebranto. El gozo del Señor es más que emoción, es fortaleza en medio de la dificultad, en medio de la batalla, en medio del dolor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Escríbelo. Gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro gozo. Versículo 11 dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no se pongan tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Me encanta esa parte, porque habían entendido las palabras que fueron enseñadas. Estaban tan alegres
porque decían, finalmente entendemos la palabra de Dios. El entendimiento trajo celebración. La enseñanza produjo transformación. Jeremías capítulo 15, versículo 16, uno de mis versículos favoritos de la Biblia dice, fueron halladas tus palabras, hablando de las palabras de Dios, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fue alegría a mi corazón, tu palabra. Fue gozo y alegría a mi corazón. Qué hermoso eso, cuando entendemos que nuestra esperanza, que nuestra paz y nuestra fe está en el Señor. Y que la palabra de Dios es esa agua refrescante a nuestra alma sedienta. Que busques del Señor. Confía en el Señor, confía en la palabra de Dios, confía en las promesas de Dios para ti. Porque ahí vas a encontrar fuerza, ahí vas a encontrar fortaleza, ahí vas a encontrar la presencia de Dios en tu vida. Y de ahí viene nuestro gozo, de ahí viene nuestra paz. Nuestro último punto es, la palabra lleva a la obediencia y a la celebración, del versículo 13 al 18. Versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y hicieron saber y pasaron por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traigan ramas de olivo, del olivo silvestre y arayán y palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Esto es muy interesante porque el estudio continuó. Los líderes siguieron estudiando, los líderes de cabeza, los cabezas de familia salieron a escuchar más, a estudiar más. Y ahí se les reveló verdades olvidadas. Se les olvidó la fiesta de tabernáculos. Al aprender algo nuevo, lo obedecieron inmediatamente. Tan fácil pudieron haber dicho, pues ya no hacemos eso ya es cosa antigua, eso ya no importa. Pero siguieron obedeciendo la palabra de Dios. Me encanta lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Pusieron la palabra en práctica, salieron al monte a cortar palos, a cortar ramas, a hacer sus chocitas, a hacer sus tabernáculos, sus carpas, para poder celebrar este festivo que dura días, toda una semana. Pero es algo muy bonito, porque fácilmente habían podido decir, pues ya no hacemos eso es pasado. Pero quisieron obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae convicción y nos lleva a obedecer a Dios. Y mira lo que hicieron. Increíble. Vemos aquí que un corazón avivado obedece sin demora lo que Dios te está mostrando. Si Dios te está mostrando algo, tú vas a obedecerlo cuando tu corazón está apasionado por Dios, apasionado por su palabra. Tú vas a obedecer al Señor inmediatamente. Versículo 16 dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió del cautivo hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Mucho tiempo. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro
libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días. Te dije, era una semana y al octavo día fue el solemne asamblea según el rito. Algo que es muy interesante, que muchas personas saben, es que yo alcancé a celebrar muchas de estas fiestas y fueron muy bonitas en ese tiempo. Pero me encanta que aquí Nehemías nos dice, esta fiesta no se hacía hace muchos años, generaciones, por eso se habían olvidado de estas fiestas. Pero cuando volvieron a obedecer, se pusieron felices. Y eso es lo que pasa. La obediencia produce gran alegría. La lectura de la palabra se volvió diaria y constante. Esdras salía con el rollo, salía con la ley a estudiar, salía con la ley a predicar y se volvió algo constante. Te voy a preguntar, ¿es la palabra de Dios algo constante y diario en tu vida? ¿O solo los fines de semana? ¿O solo de vez en cuando tu mamá o tu papá o tu abuela o alguien te envía un versículo o algo así? Porque vemos que el avivamiento no es un evento, es una vida alimentada diariamente por la palabra. Qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida, porque ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas, ahí es cuando empezamos a ver el verdadero avivamiento en cada una de nuestras vidas. Vemos que Nehemías restauró los muros y ahora vemos Esdras y los sacerdotes restaurando la vida espiritual de las personas, el corazón de las personas. El avivamiento empieza ahí. Nehemías capítulo 8 nos enseña que el avivamiento no es una emoción pasajera que viene y pasa, es una transformación centrada y basada en la palabra de Dios. El avivamiento es centrado y basado en la palabra de Dios. Primero, comienza con hambre por la escritura. Segundo, crece con entendimiento y convicción. Y tercero, se desarrolla en obediencia gozosa. No obediencia forzada donde me toca ir a cortar ramas para hacer sino ves la emoción en la gente, ves el ánimo en la gente. Me encanta esta frase de Warren Wiersbe donde dice, la fortaleza de la iglesia no está en sus muros, sino en su adoración. Y la adoración comienza con la palabra. Ahora te pregunto, ¿estás así de emocionado y así de alegre de escuchar la palabra de Dios? ¿O es algo que ya no te importa? ¿Es algo que de pronto ya has olvidado como el pueblo de Israel olvidó por tanto tiempo? Te digo algo, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Y eso empieza a través de la palabra de Dios, conociendo a Dios de una forma poderosa y personal. Me encanta lo que dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿De qué tiene sed tu alma? ¿De qué tiene sed tu vida? ¿Y de qué estás tratando de saciar esa sed con las cosas de este mundo? Busca del Señor, acércate al Señor, acércate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae verdadera transformación en nuestra vida. De la misma manera que Nehemías restauró los muros de Jerusalén, la palabra de Dios restauró la vida espiritual y el corazón del pueblo de Israel, restauró la identidad de ellos, restauró su dignidad, pero también les trajo paz, gozo y esperanza. Y eso es lo que Dios hace hoy en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hoy para ti, que tengas gozo, que tengas paz, que tengas esperanza para el futuro. Porque sabemos que estos días son malos, porque sabemos que estos días traen dolor, pero nuestros ojos y nuestra esperanza está en Jesús, el autor de nuestra salvación. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra.
Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este estudio donde podemos ver, Señor, la importancia que es la palabra de Dios. Estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas haciendo esa obra en nuestra vida. Que sigas restaurando, Señor, estos muros espirituales de nuestra vida, Señor. Que tú sigas haciendo, Señor, esta obra que puede ser, que parece ser imposible, Señor. Pero, Padre, tú la puedes hacer. Tú eres fiel, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des una hambre y una sed de justicia, una hambre y una sed de tu palabra, Señor. Que queramos conocerte más cada día, Señor. Que seamos disciplinados, Señor, para estudiar tu palabra, para leer tu palabra, para buscarte a ti, Señor. Que en nuestra mente y en nuestro corazón medite tu palabra, no las cosas de este mundo, no las bobadas de este mundo, Señor, sino tu palabra, Señor. Que pongamos nuestros ojos y nuestra esperanza en ti, Señor. Trae ese gozo, trae esa paz, Señor, a nuestra vida, Señor. Te amamos y te alabamos, Señor, y te pedimos que tú sigas haciendo tu obra, Señor, que tu palabra haga tu obra, Señor. Te amamos y te alabamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, gracias por compartir este tiempo en la palabra. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Les recuerdo, hermanos, que vamos a estar este domingo en nuestro Salón Villa Ángela, allá en el barrio de Usaquén. Allá los esperamos a las 11. A las 11 y espero que sea como el pueblo de Israel que vinieron a buscar a Esdras. Que yo no tenga que ir a buscarlos a ustedes, sino que lleguen allá a las 11 a escuchar la palabra de Dios, a pasar un tiempo donde buscamos conocer más y más del Señor cada día, donde esperamos y buscamos que el Espíritu Santo haga una obra en nuestra vida increíble. Hermanos, los animo nuevamente que nos acompañen este domingo. Tenemos escuela dominical, tenemos parqueaderos debajo del edificio. Es muy seguro y allá los esperamos. Que el Señor los guarde y los bendiga y los llene de paz y de gozo. Y que se acuerden que el gozo del Señor es su fortaleza. Bendiciones.